pasaría si una condición genética hiciera a una persona increíblemente amigable, súper sociable, pero al mismo tiempo le impidiera armar un rompecabezas de niños? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar el fascinante enigma del síndrome de Williams. Es una condición genética muy rara que la verdad nos enseña muchísimo sobre cómo nuestros genes moldean quiénes somos. A ver, lo primero que salta a la vista con el síndrome de Williams es su perfil, que está lleno de contrastes. Por un lado, tenemos una personalidad súper extrovertida, muy empática, pero por el otro, una dificultad muy marcada para entender el mundo en 3 dimensiones. Y si a eso le sumamos una afinidad especial por la música y una sensibilidad al ruido que es agudísima, la pregunta es obvia: ¿cómo se conecta todo esto? Justo ese es el rompecabezas que vamos a resolver hoy. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Cómo es posible que una sola causa pueda tener efectos tan diferentes y que a primera vista no tienen nada que ver uno con el otro? Pues la respuesta, como vamos a ver, está escondida en nuestro manual de instrucciones, el ADN. Para resolver este misterio, tenemos que hacer un viaje al interior de nuestros cromosomas. Vamos a buscar una pieza que literalmente falta. No está ahí. El origen de todo esto es algo llamado microdeleción. Imagínense que nuestro ADN es un libro de recetas gigante, ¿ok? Bueno, una microdeleción es como si de repente a ese libro le hubieran arrancado una página completa. Y en esa página había varias recetas muy importantes. Es una pérdida de información genética tan pero tan pequeña que no se ve en un estudio de cromosomas normal. Pero sus efectos son enormes. Y la dirección de esta página faltante es súper precisa. Está en el brazo largo del cromosoma 7, en una banda específica que se llama 7q11.23. Prácticamente todos los casos de síndrome de Williams se deben a que falta este mismito pedazo de ADN. Y resulta que esa pequeña sección que se pierde contiene entre 26 y 28 genes. Cada uno de ellos tiene una chamba específica. Y es la ausencia de todos estos genes lo que empieza a explicar la enorme variedad de síntomas que vemos. Y esto nos lleva a un concepto que es clave: haploinsuficiencia. A ver, normalmente tenemos 2 copias de cada gen, una que nos da mamá y otra papá. Pero para algunos de estos genes, tener solo una copia no basta para producir la cantidad de proteína que el cuerpo necesita. Es un problema de dosis, por así decirlo. El 50% de la producción simplemente no es suficiente, y es ahí donde se desata toda una serie de problemas. Ahora sí, pasemos a ver cómo esta pérdida genética, que suena tan abstracta, se traduce en los rasgos físicos y cognitivos que definen al síndrome. Es un verdadero efecto dominó, van a ver. La pérdida de diferentes genes en esa región faltante crea una verdadera cascada de efectos. Cada gen perdido es como una ficha de dominó que cae y golpea a la siguiente, afectando de todo, desde el corazón hasta el cerebro y la personalidad. El ejemplo más claro es el del gen ELN, que es el que produce la elastina. Pensemos en la elastina como las ligas que le dan flexibilidad a nuestros tejidos, sobre todo a los vasos sanguíneos. Con solo una copia del gen, el cuerpo produce más o menos la mitad de la elastina necesaria. ¿Y qué pasa? Pues que las arterias se vuelven más rígidas, más estrechas, y eso lleva directamente a problemas cardiovasculares. Y aquí podemos ver una consecuencia directa de esa falta de elastina. Esta imagen muestra un estrechamiento justo arriba de la válvula aórtica, una condición llamada estenosis aórtica supravalvular. Se presenta hasta en el 80% de las personas con el síndrome y es una de sus características médicas más importantes. Pero claro, no todo pasa en el corazón. Otros genes en esa misma región que falta afectan directamente al cerebro. Por ejemplo, la pérdida de LINC1 se ha relacionado con las broncas para procesar información espacial, mientras que la familia de genes GTF2I parece que tiene que ver tanto con el perfil cognitivo como con los rasgos faciales tan particulares del síndrome. Ahora, vamos a ampliar un poco la perspectiva para entender cómo esta única lesión afecta a un montón de sistemas en todo el cuerpo. Va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Es que el síndrome de Williams es de verdad una condición multisistémica. Afecta al sistema endocrino, por ejemplo, con niveles elevados de calcio en los bebés, el neurodesarrollo, con mucha ansiedad y TDAH, e incluso los sistemas gastrointestinal y renal. Esto nos demuestra lo increíblemente conectado que está todo en nuestro organismo. Entonces, con un panorama así de complejo, el punto crucial es entender cómo se maneja esta condición. Y claro, qué lecciones podemos aprender de ella. Por todo lo que afecta, el manejo del síndrome necesita a un equipo coordinado de especialistas. No es cosa de un solo doctor.
desde cardiólogos que están al pendiente del corazón toda la vida, hasta endocrinólogos y nefrólogos. Es un enfoque que tiene que ser integral y proactivo para prevenir y tratar las complicaciones que puedan surgir. Y este dato, que es fuerte, subraya la importancia crítica del cuidado especializado. Por las broncas cardiovasculares que ya existen, los procedimientos que necesitan anestesia general tienen un riesgo muchísimo más alto. Esto hace que una evaluación del corazón antes de cualquier cosa sea, pero de verdad, absolutamente esencial. Y aquí llegamos a algo que es de verdad asombroso. Resulta que existe una condición que es la imagen en el espejo del síndrome de Williams. En lugar de que falte un pedazo de ADN, hay una copia extra de la misma región. Y los rasgos son prácticamente lo opuesto. Donde Williams se caracteriza por un lenguaje muy bueno, la duplicación causa un retraso grave en el habla. Esto nos enseña de una manera increíble lo sensible que es nuestro desarrollo a la dosis exacta de estos genes. Al final, el síndrome de Williams no solo nos enseña sobre genética o medicina, nos obliga a hacernos preguntas mucho más profundas. Si un cambio tan específico en nuestro ADN puede influir de forma tan drástica en algo tan complejo como la sociabilidad, pues nos obliga a reflexionar sobre esa conexión increíble entre nuestros genes y la esencia misma de quienes somos.